pues un comienzo dorado de la etapa de Estados Unidos, donde el país será respetado nuevamente por todo el mundo, no volverá a ser pisoteado, y habla también de que pues la soberanía será reclamada y su seguridad será restaurada. ¿Cómo se puede analizar estas declaraciones de Donald Trump en su discurso, cuando ya venía hablando de ánimos expansionistas, cuando su logo de campaña es hacer América nuevamente grande? ¿Cómo vio ese primer inicio del discurso de Donald Trump diciendo que pues inicia la era dorada de Estados Unidos? Bueno, pues a mí me parece en un profundo contraste. Claramente es un discurso propagandístico, donde él trata de integrar mucho en su relato, pues a un sector empresarial norteamericano que se ha visto afectado sobre todo por los factores de inflación. Pero si hablamos objetivamente de la economía norteamericana, ha pasado en los últimos 5 o 6 años de tener más o menos un 20% de participación a tener un 40-45% de participación, y doblar hoy el Producto Interno Bruto a la Unión Europea. Entonces yo creo que la economía norteamericana se ha visto afectada por unos factores como la inflación, se ha visto afectada por ciertos factores como el crecimiento de China, se ha visto afectada por ciertas, digamos, búsqueda de conciliación política y económica en tratados de libre comercio. Sin embargo, la economía norteamericana hoy, en contraste con la europea, que podría ser la tercera hoy en el mundo, después de China, el bloque Rusia, la India y demás, pues no se ha visto tan debilitada. Él trata de mandar una narrativa propagandística de proteccionismo, de estímulo a los productores de energía, a los productores de petróleo, a la importación, a la forma en la que Estados Unidos va a volver al orgullo, porque hace parte de lo que MAGA, que es el Make America Great Again, significa dentro del relato político, y fue mucho de lo que promovió durante la campaña política. Miguel, yo quisiera preguntarle también por esa frase específica que dice: y no vamos a permitir que se nos abuse nuevamente todos los días. Esa primera parte uno la puede interpretar como un sablazo directo al gobierno Biden. Que además en campaña siempre habló de un adversario enfermo. Recordemos que en Estados Unidos hubo dos campañas. La campaña entre un presidente con claras y evidentes rasgos de salud que lo mostraban débil, frente a un presidente que tenía casi que la misma edad pero se mostraba fuerte. Esa fue una campaña. Después de la renuncia de Biden llega otra campaña contra una mujer negra, migrante, que llegó en una recta final con los Obama de la mano. Entonces, de una u otra manera, esta fue una reivindicación, una cachetada a lo que dice Trump, de que en la Casa Blanca no había un gobierno o que no se estaba gobernando bien. Claramente en los discursos de la Unión del Estado se demuestra que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, pero digamos que en campaña y en este relato, pues él quiso reivindicar esa postura. Miguel, hablemos de las fronteras, de lo que mencionó pues en su discurso de posesión Donald Trump sobre las fronteras y también sobre los carteles de la droga. Antes, quiero aprovechar este espacio para saludar a toda la audiencia que nos acompaña en el exterior. Nosotros tenemos una amplia audiencia en los Estados Unidos, así que a todos gracias por acompañarnos siempre en este espacio de análisis. Veamos entonces a continuación qué fue lo que dijo Donald Trump al respecto de las fronteras y de los carteles de la droga. Así que voy a citarlo. Lo primero que dijo fue: se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Y por otra parte dice: nombraré a los carteles mexicanos del narcotráfico organizaciones terroristas, e invocando la ley de enemigos extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federal y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos. Miguel, frente a este pronunciamiento yo quiero saber, pues indirectamente, él está hablando también a grupos como el Tren de Aragua y a otros más que pues han ocasionado pues diferentes delitos en Estados Unidos y en otros países del mundo. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto de estas declaraciones sobre lo que será las fronteras y también esa relación y ese ataque a los narcotraficantes? Bueno, Jessica, históricamente Estados Unidos se ha forjado a partir de una migración legal. Los 51 estados de Estados Unidos son fruto de procesos migratorios. Cada vez la presencia de latinos, hijos de latinos,
en la costa este, en la costa oeste, en el centro del país, en esa Norteamérica anaranjada, es cada vez más presente. Entonces, para mí es profundamente contrastante esto y es una mirada de espectacularización de la persecución en la frontera con México, cuando existe un gran problema de migración ilegal que recorre todo Centroamérica, que nos afecta a nosotros en Colombia, en la zona del Darién, y donde debería haber políticas públicas, decisiones en articulación con los gobiernos de América Latina para retener a los migrantes y también para poder trabajar de una manera menos espectacularizante buscando titulares de prensa el trato a los migrantes. Yo creo que el discurso es altamente estigmatizante, genera un malestar en cierto sector latino en Estados Unidos y genera también estigmatización, que es lo más delicado, persecución, estigmatización y demás. Me parece que hizo parte de una promesa de campaña y ahí ve uno coherencia y es el estilo que va a plantear Trump. Sin embargo, si a mí preguntas, con el muro también pasó exactamente lo mismo. Es una posición espectacular, pero ¿hasta qué punto responde hoy a las necesidades que tiene el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos? Ya veremos en el tiempo. Bueno, hay otro aspecto que me parece que va en esa misma línea del espectáculo, pero que pues ya uno cuando lo escucha en el discurso de posesión, uno ya dice como, uy, ¿qué alcance puede tener esto? Y es las referencias que ha hecho Donald Trump a tratar de recuperar el canal de Panamá. Vamos a ver otras declaraciones que hizo en este discurso de posesión, que comienza así: a los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera. Y eso incluye a la Marina de los Estados Unidos y sobre todo China está operando en el canal de Panamá. Y nosotros no solo dimos a China, se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo. Esto, pues, ¿qué ánimos deja en la región? Ya hay una respuesta de Panamá y demás, pero también pues teniendo en el retrovisor o en la perspectiva lo que ha hablado de Groenlandia y lo que ha hablado de Canadá. Sí, a mí me parece que de una u otra manera, después del Tratado Torrijos-Carter en Panamá y la devolución del canal, que es la gran industria, la gran empresa que genera empleo y desarrollo en el país sísmico, en el primero de país limítrofe, además con Colombia, pues hace parte de un anuncio donde de una u otra manera seguro dentro de la agenda estará la revisión objetiva de hasta qué punto hay algún tipo de beneficio para los barcos norteamericanos o dentro de ese acuerdo se contempló y hasta qué punto de una u otra manera hay acuerdo para los barcos chinos y hay alguna diferenciación. A mí me parece que es un relato propagandístico. El alcance del presidente de los Estados Unidos y la prioridad internacional del presidente de los Estados Unidos hoy no es América Latina, no es Colombia, no es Panamá, es Rusia, es China, es Ucrania, es el Medio Oriente. Hay temas muchísimo más delicados de confrontación política, de confrontación racial, de temas que afectan recursos naturales, petróleo, desarrollo agropecuario, agrícola y demás, que afectan directamente. Y si hablamos de proteccionismo, el presidente debería poner su mira allí. Lo otro, me parece que llamar al Golfo de México como Golfo de América, puede pasar de un libro de geografía a una página web, quitar la página web en castellano, me parece totalmente populista, es no entender cómo está poblado el sur de Estados Unidos e incluso el centro y el norte. Entonces hay muchos de estos anuncios que se convierten en anuncios efectistas, pero hasta qué punto se puede trascender a tomar alguna decisión, y eso hará parte de la prioridad de un presidente de Estados Unidos. Yo realmente tengo serias dudas. Vamos a frases cortas, pero que se han vuelto también muy polémicas y que por supuesto ha generado diversas, vale la pena esa palabra, diversas opiniones y tiene que ver con lo que él manifestó. A continuación ustedes van a ver esa frase polémica que dijo Donald Trump y es: habrán solamente dos géneros, hombre y mujer. A mí me parece muy llamativa esta frase, Miguel, quiero que la discutamos porque sorprendentemente esto no fue como tan coherente por parte de la campaña de Donald Trump cuando vimos imágenes donde él se acercaba a la comunidad LGBTIQ+. ¿Usted qué opina de esa frase que pues obviamente lo pone en un juicio bien interesante a Donald Trump? Lo que pasa, Jessica, es que uno quisiera que los líderes políticos fueran altamente coherentes y consistentes con la realidad, pero muchas veces le hablan a ciertos segmentos o audiencias. Y aquí retomo lo de Panamá. Le está hablando a la industria del naviera norteamericana, le está hablando a ciertos sectores para hacer un cierto relato populista.
En esto, el fondo del asunto es que retrocedimos, yo creo que 150 años con un anuncio como estos, de que solamente existen dos sexos o dos identidades sexuales o dos condiciones sexuales. Y me parece efectivamente profundamente incoherente con la campaña, donde él también se acercó efectivamente a sectores de diversidad, a comunidad LGBTIQ y demás. Me parece que esto genera violencia, genera más discriminación y es altamente peligroso para todas estas personas que tienen algún tipo de condición no heterosexual. Miguel, ahora vamos con otro aspecto que también ha sido repetitivo, también después de los decretos que él ha lanzado, y es como yo lo veo como un plan de diplomacia que tiene para que pues acepten sus términos a nivel mundial y tiene que ver con los aranceles y los impuestos. Vamos a ver esta declaración que hizo donde dice, en vez de poner impuestos a nuestras ciudades, pondremos impuestos a otros países para enriquecernos. Más adelante iremos con casos específicos como de que ha hablado de Venezuela, de los BRICS y demás, pero ¿cómo ve esa actitud de Donald Trump en la cual pues dice, bueno, si no quieren cumplir o no quieren ayudarnos en los propósitos que tenemos, pues nuestra única solución es que se les incrementen los aranceles y los impuestos a todas las personas que tengan que ver con Estados Unidos? Pues me parece muy delicado porque digamos que en el mundo hoy existen muchos otros jugadores, en la Unión Europea existen muchos otros jugadores para muchas de estas industrias. Delicado y complejo sobre todo para América Latina, porque muchas veces el socio natural para la exportación, sobre todo de productos agrícolas, para la exportación de ciertos tipos digamos, de artículos y de abonos y otro tipo de situaciones, frutas, flores y demás, solamente por hablar de esto, o insumos para el desarrollo de maquinaria petrolera, automovilística y demás, provienen de estos países. Yo creo que finalmente se trata del manejo de externalidades económicas que no le corresponden tanto al gobierno incidir, sobre todo a un gobierno que dice que respeta la empresa, la libertad empresarial y que no quiere ahogar ese desarrollo empresarial. De nuevo, me suena un poco populista el tema y habría que ir un poquito al fondo desde esas externalidades, porque siempre que tú aplicas un tributo, un impuesto, una tasa, pues definitivamente le aumentas el costo a la producción, sea de un producto o un servicio, y finalmente los impactados pues siguen siendo los empresarios norteamericanos. Miguel, otra de las declaraciones polémicas de Donald Trump, que yo creería que por esa línea de coherencia pues tiene sentido con lo que fue el gobierno de él en 2017 y lo que fue pues su campaña presidencial, que tiene que ver con los combustibles. Acá les dejamos una frase que él dijo y que por supuesto pues causó conmoción con respecto a la vinculación de Estados Unidos en algunos acuerdos que pues obviamente defienden y cuidan el medio ambiente, y dijo lo siguiente: volveremos a Estados Unidos una nación rica de nuevo gracias al oro líquido que tenemos bajo los pies. Y en ese discurso de posesión frente a este tema de los combustibles, pues él también se mostró un poco retador al decir que íbamos a perforar, incluso hizo un gesto de que iban a perforar, haciendo alusión a una de las prácticas extractivistas como el fracking. Opiniones, Miguel, al respecto de estas declaraciones del presidente Trump sobre el tema de los combustibles. Lo que pasa es que de nuevo yo creo que allí hay que decantar la propaganda del discurso y del relato verdadero. Sí. Estados Unidos y su industria petrolera es una de las industrias petroleras más productivas que hay en el mundo. Sin embargo, sabemos que la industria, las empresas y la necesidad energética de Estados Unidos demanda de otros países tener ese flujo de petróleo. No en vano, en la época de George Bush padre se peleó en el Golfo Pérsico. No en vano ha habido invasiones en Rusia y en muchos otros países africanos y en el mismo Venezuela, y ciertas ayudas incluso a grupos terroristas. Eso está documentado y validado por los archives norteamericanos en Washington, donde Estados Unidos pues prácticamente demuestra que la producción de barriles en su propio territorio no le basta para poder sustentar su industria y su producción. Por ende, pues claro, tienen oro negro bajo los pies, pero tienen también necesidades de petróleo que hoy está en el mundo. Frente a la realidad de la industria extractiva, pues allí plantea una contraposición
con lo que dice el socialismo, con lo que dicen los gobiernos de izquierda, de no buscar industrias extractivas del tiempo perecedero que tienen muchos de estos recursos, la búsqueda de temas alternativos, de energía alternativa, de no generar efecto invernadero, de no afectar la capa de ozono, el planeta, donde pues claramente hay muchísimas incoherencias en todo el mundo. Uno de los gobiernos más incoherentes me parece a mí hoy es el de Colombia, porque plantea precisamente rechazar la industria extractiva, pero vemos la afectación que hay presupuestalmente para el país y a donde nos está llevando este gobierno, precisamente por negar algo que es real, y es que se debe hacer una industria extractiva, pero con una alta responsabilidad con la sostenibilidad y la protección del planeta. Bueno, en este momento queremos hacer o saludar a todas las personas que se reportan a través de nuestro chat de YouTube. Vemos a Ingrid Jiménez, Hip Hop, Enrique Cabrales, Javier Solicito, Ligia Nao Otero, Trueno Desurizador, Fernando Villamarín, Héctor José y bueno, a todas las personas que en este momento se reportan a través del chat de YouTube. Les pedimos que compartan esa transmisión, que den like a este video, por supuesto que nos sigan en las diferentes redes sociales que están apareciendo en pantalla, y también a los que quieran seguir colaborando con esta iniciativa periodística lo pueden hacer a través de la línea Nequi y DaviPlata que está apareciendo aquí en pantalla, o a través del botón Super Chat que está en el chat de YouTube. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?